¿A cuántos no le ha pasado, iglesia, que le queda 10% en su teléfono? Muchacha, aquí nosotros somos testigos, el pastor y yo siempre andamos en negativo. Nos queda 10% y cuando miramos, imagínense que ese día el enchufe del carro no funciona. Tenemos 10% y comenzamos ¿a qué? Comenzamos a ver el teléfono cada vez. Ay, me queda 7. Me queda 5. Y comenzamos de dejar de hacer cosas. ¿Para qué? Para ahorrar la batería. Para evitar que el teléfono se le gaste la batería. Y muchas veces lo ponemos en lo que es ahorro de energía. Y algo bien importante que nos pasa es que cuando se apaga, ¿qué pasa? Aparece como si se nos acabó la vida. No tengo mi teléfono. Y cada vez mira el teléfono. Adiós, si no tengo carga. Pero es que si me llama la esposa. Es que si me llama mi hijo. Pero muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Seguimos trabajando, resolviendo los problemas del diario, cuidando a nuestra familia, sirviendo en la iglesia, viniendo a la iglesia. Y por fuera, iglesia, todo parece que todo está bien, que no hay problema. Pero por dentro nos sentimos que estamos funcionando ¿a cuánto? Yo dije 10, pero en ocasiones son 5. Pensamos que estamos funcionando 5%, porque cada día nos sentimos más cansados, más frustrados y sentimos menos fuerzas para poder seguir. ¿A cuánto no le pasa? Hermano, si no levanta la mano, eso le ha pasado a todos. Iglesia, muchas veces entendemos y pensamos que la solución para eso es poder esforzarnos más. Decimos, sí, es que yo tengo que seguir. Es que yo tengo que resolverlo. Es que no puedo detenerme porque ¿cómo lo voy a hacer? Todo depende de mí. Pero muchas veces, iglesia, el problema es que no necesitamos esforzarnos más. El problema es que llevamos demasiado tiempo funcionando desconectados de la fuente. Y eso me lleva a lo que es el título de esta tarde, es adorar es mantenerse conectado a la fuente. La semana pasada JP nos habló del candelabro de oro. Aprendimos que Cristo es nuestra luz y que el Espíritu Santo mantiene esa luz encendida para que podamos alumbrar al mundo. Una vela produce, pero para hacerlo se consume a sí misma. Poco a poco se derrite y se hace más pequeña hasta el final que se apaga y no funciona más. Pero una lámpara no fue creada para consumirse a sí misma. Fue creada para poder recibir continuamente lo que necesita para mantenerse encendida. Y así era la lámpara en el tabernáculo que vamos a estar hablando hoy. Necesitaba aceite puro continuamente para permanecer encendida delante de Dios. La lámpara no dependía de sí misma para poder brillar, dependía de lo que recibía, iglesia. Y eso nos recuerda algo importante, nuestra luz no se sostiene por lo que tú y yo hacemos, sino por lo que recibimos del Rey. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero muchas cosas buenas, cuidando a nuestra familia, sirviendo, ayudando a otros, trabajando duro, pero todavía podemos estar haciéndolo con la fuerza equivocada. Y la pregunta no es
estoy alumbrando? La pregunta es, ¿dónde estoy recibiendo la fuerza para poder alumbrar? Y la idea principal de esta tarde es que la adoración comienza cuando dejo de tratar de demostrar que puedo con todo y reconocemos, iglesia, que necesitamos aquí a Dios. Y en Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Para entender este versículo tenemos que saber por lo que estaba viviendo Zorabel. Dios le había dado la responsabilidad de poder construir el templo de Jerusalén. Comenzaron con ánimo, vamos a seguir, pero con el tiempo le pasó a lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Con el tiempo llegan los problemas, llega la oposición, pocos recursos, el pueblo estaba cansado, desanimado y la tarea era grande y parecía mucho más difícil. En medio de eso, Dios levantó a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo y recordarle a Zorabel que Dios todavía estaba con ellos. Zorabel tenía la responsabilidad de poder seguir adelante, pero Dios quería que entendiera algo bien importante. No podía hacerlo solamente por sus propias fuerzas. Dios le estaba diciendo a Zorabel, esto no sucede solo por lo que tú puedas hacer, necesitas de mi espíritu. Dios no le estaba diciendo a Zorabel que no tenía que trabajar. Claro que tenía que trabajar, tenía que levantarse, tenía que organizar, tenía que construir, tenía que continuar, pero su fuerza no podía convertirse en la fuente de la obra. El pueblo que había regresado de lo que es el exilio no tenía grandes recursos, tenía enemigos alrededor, estaban cansados de luchar y humanamente hablando ya realmente no podía más. Pero sabes que había una cosa bien importante, tenían a Dios de su lado y eso hace la diferencia en cualquier lugar. Cuando tú tienes al Señor a tu lado, hace una diferencia súper grande. La visión de Zacarías no aparece solamente en el candelabro, también aparece en los olivos que suplían el aceite continuamente para la lámpara. La lámpara alumbraba, iglesia, pero no era por su propia fuente, dependía de lo que recibía. Y Dios le dice a Zorabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. La obra no se iba a levantar porque Zorabel tenía más energía, más recursos, más control. Se iba a levantar porque Dios iba a suplir lo que hacía falta. Y así mismo Dios te dice en esta tarde, así mismo como estuvo hace 2000 años atrás, así mismo Él sigue siendo fiel hoy. Así mismo Él sigue cuidándote. Así mismo sigue caminando a tu lado. Porque no es por tu fuerza, es por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Iglesia, podemos hacer lo correcto con la fuerza equivocada. Y eso es lo que le estaba pasando a Zorabel. Estaba haciendo algo que Dios le había pedido. Y estaba haciendo algo correcto. Pero tenía que poder aprender a depender de Dios. Y eso nos pasa mucho, pero no mucho. Muchas veces queremos tener el A, B, C, D, ¿qué va a pasar hacia adicional en el día? Querer todo tenerlo planeado. Pero Dios llega en el momento preciso. Yo no necesito tener todo planeado. Sí, hay importancia, de ahí un orden. Pero hay importancia de entender que
por encima del orden está Dios. Porque la decisión de los planes, del orden, si después hacemos los planes y decimos, Dios, aquí está, mira, A, B, C, D, F, G. Dios, déjame, Dios, aquí estás. Y muchas veces vivimos de esa manera. Llega un momento en que tenemos que reconocer, Señor, yo no puedo hacer esto solo, yo te necesito. Y esto no significa que tú y yo seamos malas personas, no significa que no tengamos fe, no significa que no amemos a Dios, simplemente significa que no fuimos creados para vivir separados de Él. Tú y yo no podemos vivir separados de Él. Y ahí Dios puso a Ageo y a Zacarías cerca de Zorabel, y eso es algo importante porque ninguno de nosotros fue diseñado para poder caminar solos. Necesitamos personas que nos animen, que nos acerquen a Dios, que nos digan la verdad, que nos corrijan cuando tengan que corregirnos, que cuando estemos cansados y ya no podamos más, nos recuerden lo que ha dicho Dios sobre nosotros. No tenemos que cargar todo solos, iglesia. Por encima de todo necesitamos reconocer, Dios mío, sin ti nada soy. Antes de hacer para Dios, iglesia, necesito estar con Dios. La lámpara necesitaba atención constante. No era suficiente encenderla una vez y olvidarse de ella. Había que cuidar el aceite, mantenerla encendida continuamente delante de Dios. Y nuestra vida espiritual funciona de una manera parecida. No puedo pensar que esta experiencia de hoy, que es gloriosa, de buscar al Señor en la iglesia, me va a sostener toda la semana y después estar desconectado sin saber quién es Dios en la semana. Tengo que regresar continuamente a su presencia. Tengo que regresar continuamente porque la fuerza proviene de Él y no de mí. Y muchas veces, pero demasiadas veces hacemos lo contrario. Oramos, leemos la palabra, venimos a la iglesia, vivimos y decimos, gracias Señor, ahora yo me encargo del resto. Dios, yo sí, no, estoy leyendo la palabra, Dios, tú me hablaste. No, pero yo me voy a encargar de la semana, de lo que va a pasar. Yo me encargo. ¿Está bien? Iglesia, Dios no quiso que tengamos solamente un momento con Él, solamente recibir el domingo. Él quiere caminar con nosotros durante todo el proceso de tu vida, sea proceso de cansancio, sea proceso de enfermedad, sea proceso de alguna situación familiar, matrimonios de nuestros hijos. Y Jesús lo explica en Juan 15, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llenar frutos por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer, iglesia. Zacarías no muestra que Dios es quien suple. Zacarías no muestra que Dios es quien suple lo que necesitamos. Discúlpeme. Jesús nos muestra cómo vivimos conectados a la fuente. Dios es el que suple. Sin Él nada somos.
Pero cuando tú y yo vivimos conectados con la fuente, aprendemos a poder permanecer en Él. Jesús es la imagen de lo que es la rama que va conectada a la vid. La rama no puede producir fruto porque se esfuerza más. Produce fruto porque está conectado con la fuente. Eso es permanecer continuamente. Seguir cerca de Dios. Mantener nuestra relación con Jesús. Y no quiere decir, iglesia, que no podamos trabajar, que no podamos levantarnos, que no podamos hacer cosas. Quiere decir que aquello que Dios quiere producir en nosotros, el único que puede sostenernos durante cada una de las cosas de nuestra vida, se llama el Señor Jesucristo. Necesito su dirección, necesito de su presencia, necesito de su espíritu, porque sin Él nada soy. Antes de ser el esposo que Dios quiere que sea, necesito estar con Dios. Antes de tu esposa, amar a tu esposo, tienes que amar a Dios. Porque a veces nos preguntamos por qué hay tanto problema en el matrimonio, por qué hay tanto problema con nuestros hijos o en la vida diaria, pero el problema es porque no amamos a Dios primero y no lo ponemos en primer lugar, y lo que pasa es que ponemos en primer lugar el orden incorrecto, porque mi esposa, mi esposo, cada una de las personas no va primero que Dios, es Dios primero y después la familia. Pero si tú y yo continuamos teniendo el orden incorrecto, vamos a seguir cometiendo el mismo error cada vez. Vamos a seguir teniendo problemas en nuestro matrimonio cada vez. Vamos a seguir teniendo problemas con nuestros hijos cada vez. ¿Por qué? Porque el centro, la fuente de vida, no está llenando nuestra vida para poder yo ser un buen esposo, para poder yo ser un buen padre, para poder yo ayudar a otros. Y hablaba con mi papá reciente, estaba llevando a Daxiel a una de las prácticas y me dice, y yo a lo mejor lo he mencionado, pero me lo dijo nuevamente, me dice, tú eres mejor padre que yo. Y yo le digo, no. Yo no soy mejor padre que tú. Con lo que tú aprendiste, con lo que tú tuviste, tú me enseñaste, y gracias a Dios por enseñarme la palabra de Dios. Aquí estoy hablando de lo que Él ha hecho en mi vida. Y muchas veces tú y yo llevamos cargando cosas desde que estamos comenzando, desde que somos pequeños, arrastrando problemas y situaciones. Y no entendemos que ya Cristo las limpió. No entendemos que Cristo, con Él que es la fuente, nos limpia de todo pecado. Asimismo como te perdonó, asimismo perdona a tus papás. Asimismo perdona con lo que hacen tus hijos. Pero nosotros tenemos que ser el reflejo del Señor. Y depender de Dios, iglesia, no significa que nunca nos vamos a sentir cansados o débiles. Van a haber momentos bien difíciles. Vamos a enfrentar cosas que a veces no vamos a entender. Vamos a orar por situaciones que quizás no van a cambiar inmediatamente. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y leyendo este versículo me ponía a pensar, imagínense, Pablo le había pedido a Dios que le quitara lo que estaba enfrentando, se lo pidió 3 veces. Quítame de esto inmediatamente. Pero Dios le dice, mi gracia es suficiente.
Pablo tenía que entender que aun con sus fuerzas no le alcanzaban, la gracia de Dios seguía siendo suficiente. Iglesia, hay momentos en nuestra vida que realmente ya no podemos más. Nuestras fuerzas se nos acabaron. Pero Dios te recuerda, todavía tienes mi gracia. Todavía tienes mi presencia. Todavía tienes mi espíritu. Todavía sigo estando contigo aunque estés pasando por cualquier tribulación o problema. Iglesia, Él no te deja. Él es nuestro Padre celestial que está con nosotros. Que cuando estamos débiles y no podemos más, ahí vienen las fuerzas de nuestro Padre. Ahí viene Él que nos levanta las manos cuando ya no las podemos subir. Y tú dirás, Axel, pero es que la situación no cambia inmediatamente. Necesito ya no puedo más. Tenemos que entender que no estamos enfrentando solo. Estamos enfrentándola con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy tengo una ilustración. Ustedes dirán, hoy ¿qué es esa luz, esa vela? Aquí tenemos una vela y tenemos una lámpara. Voy a prender la vela. ¿Qué pasa con las velas? ¿Qué ocurre con las velas? Se consumen. Pero sabes que en Puerto Rico las usamos porque no hay dinero, así que la velita andábamos aunque nos quemaran. Y allá la luz se va todos los días. La vela se consume, iglesia. La de vela puede alumbrar, tiene fuego, tiene luz, puede funcionar mientras está alumbrando. Pero como decía Sam, durante el proceso se sigue consumiendo. Y llega el momento en que se apaga completamente. Puede venir un viento y se apaga la vela. Pero aquí tenemos la luz. Que la luz, la lámpara, también alumbra. Pero hay una gran diferencia en la lámpara, que realmente ella no es la fuente de su propia energía. Tiene que estar conectada. Mientras permanece conectada, recibe lo que necesita, iglesia, para seguir alumbrando. Pero ¿qué pasa si la desconecto? ¿Qué pasa si la desconecto? Se apaga. No perdió su capacidad, no perdió su conexión. Y muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Vivimos desconectados de la fuente. Vivimos desconectados del que emana la vida. Vivimos desconectados del Espíritu Santo, que es nuestro abogado defensor, quien nos guía en cada paso que nosotros damos. No perdiste tu llamado, no perdiste tu talento, no perdiste todo lo que Dios ha puesto dentro de ti. Quizás simplemente llevas tiempo tratando de funcionar desconectados de la luz, desconectados de la fuente.
La vela te puede decir, estoy alumbrando, pero ¿sabes qué? Me estoy consumiendo. La lámpara te puede decir, estoy alumbrando porque estoy conectada, pero si realmente me desconecto, no completo para lo que Dios fui creado. La fuerza que tú y yo necesitamos vivir, iglesia, es la fuerza que proviene de Dios. Tú y yo no necesitamos esforzarnos más. Necesitamos conectarnos más con Dios. Y tú dirás, y hablábamos Juan Pablo y yo, en ocasiones yo le decía, en ocasiones no quiero escuchar de la Biblia, no quiero escuchar lo que me digan en una situación cuando a veces estamos que no podemos más, estamos en depresión, estamos en ansiedad, que necesitamos buscar ayuda. Pero hablábamos que muchas veces tratamos y nos desconectamos del que realmente nos puede levantar. No podemos desconectarnos de Él. Tenemos que entender que es por su gracia que somos libres. En Jesús hay sanidad, hay liberación. Pero iglesia, tú y yo tenemos que seguir buscando su rostro. Adorar al Rey no es solamente poder entender su poder, es depender de su poder. Su fortaleza es más grande de lo que yo puedo hacer. Su amparo en tiempo de dificultad es más grande de lo que yo puedo resolver. Y en esta tarde, iglesia, quizás has estado cuidando a todo el mundo, pero no has permitido que Dios cuide de ti. Quizás seguimos haciendo las cosas cada día, hasta sirviendo, pero sabes que ya no tienes la misma intimidad de cuando comenzaste. Quizás, como hablábamos, esa situación difícil que estás enfrentando es demasiado para ti. Quizás estás cansado y nadie lo sabe porque tratas de poner esa cara de que todo está bien y nada me pasa. Pero Dios no te está diciendo esfuérzate más. Él te está diciendo regresa a mí y permanece en mí. Deja que yo te fortalezca. Deja que yo te levante. Deja que yo camine contigo. Dame tus planes, porque los planes que tengo para ti son de bendición. Dios sabe dónde estás, iglesia. Y yo quiero que usted se ponga en pie en esta tarde. Yo quiero que usted cierre los ojos y que diga ahí, Señor, yo no puedo solo. En mi debilidad, tú te haces fuerte.
Y mientras adoramos al Señor y le decimos, Señor, tú eres mi libertador. Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis responsabilidades, te entrego mis temores, te entrego mi cansancio. Ya no quiero hacerlo por mis fuerzas. Ayúdame a cada día a permanecer en ti. Señor, lléname de tu espíritu, porque tu espíritu me hace nuevo. Porque con tu espíritu, Señor, no hay nada ni nadie en contra mí, porque tú vas conmigo. Y en esta tarde el altar va a estar abierto. No necesitas las palabras correctas, simplemente necesitas acercarte a Él. Entrégale lo que has estado cargando. Dile al Señor, aquí estoy. Me rindo a ti. Tú eres mi fuente, tú eres mi fuerza, tú eres quien me sostiene, tú eres mi libertador. El altar va a estar abierto para que puedas pasar y decirle, Señor, aquí estoy. Soy como ese vaso, quiero que tu espíritu me llene y quiero seguirte.